Tomen asiento, hermanos. Bueno, el día de hoy, hermanos, me siento contento porque después de tanto tiempo donde el Señor me ha puesto a prueba y ha curado heridas, me da la oportunidad de estar aquí presente y de dar su palabra. A veces, cuando vivimos en el mundo, no lo entendemos y pensamos que todo es en nuestras fuerzas, pero Él es el único que nos levanta de los dolores, que nos levanta de las enfermedades. Y miren, hermanos, algo curioso que me decía el Señor, porque yo de verdad que no hallaba yo la palabra para podérselas compartir, pero Él me decía, acuérdate de hace mucho tiempo, acuérdate lo que pensabas, acuérdate lo que llegaba a tu mente. Y hace tiempo, hermanos, hace años, yo sentía que el agua y que la Trinidad, porque nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sentía que el estado del agua eran tres componentes, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y yo decía, hablan de Jesucristo, que es vida y que es agua de vida y que es un manantial de agua que transcurre en nuestras vidas. Y saben, hermanos, decía yo, el estado sólido es Jehová, el estado líquido es Jesús y el estado gaseoso el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿puede ser posible esto? Pero saben, hermanos, quizás a lo mejor estoy medio loco, pero yo siento que sí. Pero vamos, el estado sólido, que es Jehová, son los átomos, yo lo tomé así, son los átomos, es una pequeña introducción, son los átomos de la materia, están muy juntos, el estado tiene forma, tiene volumen, se caracteriza por su rigidez y por sus estructuras. Y siento que el Padre es así. Él tiene una estructura, Él tiene una rigidez en donde en algún momento nos hace sentir que tenemos a una persona que nos escucha, a una persona que nos orienta, a una persona que nos hace decidir de lo que es bueno y de lo que es malo. El estado líquido, que en este caso yo lo puse como Jesús, o que es Jesús, es el agua de vida. Es un líquido transparente, es un componente, es el componente más abundante de la superficie terrestre. Y el agua da vida. El líquido, que es el agua, da vida a toda creación. Analizaba un poco y el 70% del agua está en todos los seres humanos, en todo el ser vivo. Y decía, oh, cuál sorprendente es todo esto, ¿no? Y después sentía que el Espíritu Santo es el estado gaseoso. Sus partículas no están cohesionadas, por lo que no tienen un volumen, ni tampoco tienen una forma, ni son fijas. Si nosotros introducimos agua en un recipiente, lo vamos a ver. Si nosotros introducimos algo sólido, en este caso un hielo, en un recipiente, también lo vamos a ver. Pero si tratamos de introducir oxígeno a un recipiente,
no lo vamos a ver. Sabemos que lo estamos poniendo ahí, pero no sabemos si el Espíritu Santo, en este caso espiritualmente, puede caber ahí. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, yéndonos a lo espiritual, Dios Padre o Jehová es el ser supremo, creador de todo, es perfecto y tiene conocimiento. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, es el Salvador, es la luz del mundo y Él es el que vino a este mundo a vencer a la muerte. El Espíritu Santo lo podemos ver como una actividad de Dios presente entre todos nosotros. El Espíritu Santo es cuando percibimos la guía de Dios, cuando percibimos el reto de Dios, cuando sentimos el apoyo o el consuelo de Dios. Decimos que esa obra es por obra del Espíritu Santo. En hebreo, hermanos, la palabra Espíritu Santo, viento y aliento son lo mismo. El Espíritu Santo testifica la verdad, puede guiarnos para tomar decisiones, es el consolador, calma nuestras enfermedades, calma nuestros temores, nos llena de esperanza, si queremos nos llena de sabiduría. Él es el que redarguye nuestros corazones si nosotros nos entregamos a Él. Y hermanos, vamos a leer la palabra en Corintios, en 2 de Corintios 13:14. Y ahí nos habla de algo muy bonito. Y nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, hermanos, de verdad, aquí nos está hablando lo que les mencionaba hace un rato de los tres componentes del agua, ¿no? Pero en este caso de la Trinidad, que es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Dentro de la Biblia creo que es uno de los versículos más poderosos, más bonitos. Creo que todos son bonitos, pero cuando leemos esto nos damos cuenta de cuánto hermoso es el Señor, porque nos muestra cosas que a veces en lo particular yo no entendía. El Dios que ha hecho morada en nuestros corazones y que muchos no, y que nos ha llenado de dones, la importancia que ocupa y que en pocas palabras resume el nombre de la Santísima Trinidad, perdón, de la Trinidad. Discúlpenme, es que como que todavía me quedé con idea. Perdón, perdón. Las tres exposiciones de la Trinidad o de Dios que todo cristiano debe de entender o de experimentar, se los voy a comentar. La primera, o en el primer lugar, tenemos el amor del Padre. En el segundo lugar, tenemos la gracia del Hijo. Y en el tercer lugar, la comunión del Espíritu Santo. Hermanos, cada uno de ellos expresa ser miembro de la Trinidad, de ser un solo Dios. Hermanos, la expresión más intensa del Padre es el amor. Y nos los dice en la Biblia. Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Para que todos los que creemos en Él no nos perdamos. ¿Sí estamos aquí, hermanos? ¿O ya nos estamos durmiendo? Ya sentimos frío, lo que necesitamos es un cafecito, ¿no? Entonces, hermanos, la expresión intensa del Padre es el amor que nos ama.
y que nos ama como somos. Nosotros, nosotros somos pecadores y nos ama con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros tropiezos y debilidades. Por eso dejó a un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. La expresión de la gracia del Hijo Jesucristo significa el regalo que nos da sin merecerlo. La muerte en cruz de Jesús fue para redimir el pecado de la salvación, que quizás a lo mejor es una salvación inmerecida. Hermanos, les voy a poner un ejemplo y creo yo que desde el principio, no creo, la Biblia lo dice, que desde el principio el Espíritu Santo ha estado, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo cuando los fariseos iban a sacrificar o iban a matar a pedradas a la adúltera. ¿Sí? En ese momento hubo una persona que la defendió y por su gracia le dijo, vete y no peques más. ¿Sí? Desde ese momento, hermanos, nos tenemos que dar cuenta que la gracia de Dios está siempre con nosotros. Y eso debemos aprender. La expresión del Padre es amor, que si la expresión del Padre y del Hijo es gracia, la expresión del Espíritu Santo es la comunión. Todos nosotros como cristianos, creyentes en el Evangelio, debemos vivir en la comunión del Espíritu Santo. Y hagámonos una pregunta, ¿en realidad sí vivimos en la comunión del Espíritu Santo? ¿O tenemos algo, una partícula de saber que sí tenemos algo del Espíritu Santo? ¿Saben, hermanos? Sí lo tenemos. Pero les voy a decir una cosa. Y discúlpenme que se los diga, pero a mí me ha pasado que saliendo de aquí me olvido que el Espíritu Santo está conmigo. Me olvido que Dios Padre está conmigo. Me olvido que Jesucristo va conmigo. Y es una realidad, hermano. Es una realidad porque a Jesús, o en este caso al Espíritu Santo, como que lo tomamos algo ligero. Y las cosas no deben de ser así. Todos podemos vivir y disfrutar mucho tiempo pidiéndole al Padre. Hermanos, todos podemos vivir orando mucho tiempo por el Hijo Jesucristo. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener encuentro con el Espíritu Santo, tener la comunión íntima con Él, porque muchos no lo hemos experimentado. Saben, hermanos, es muy difícil hablar de la presencia del Espíritu Santo. Cada uno lo experimenta de diferente manera. Muchos sienten aire sobre cada uno de ustedes, otros temblamos, otros sentimos calor. Eso es entrar en contacto con el Espíritu Santo. Aunque son manifestaciones, pero el Espíritu Santo va más allá. El Espíritu Santo es algo sorprendente. Saber que existe un consolador y sentirlo es saber que está vivo, es saber que está con nosotros. La Biblia nos habla del Espíritu Santo, que es como el viento. La Biblia nos habla que el Espíritu Santo es como el fuego, como el aceite, como el agua. Y yo les pongo otro ejemplo. Cuando Jesús va con sus apóstoles y Él se queda a la orilla de un pozo. Entonces llega una mujer samaritana y Él le pide de beber. Ella se niega, pero le dice, cualquiera que beba agua de este pozo volverá a tener sed.
mas el que beba agua de la que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Y saben, hermanos, esa agua de vida que Él nos da es el Espíritu Santo. Porque vemos quizás el líquido, pero no vemos al Espíritu Santo. Y lo vemos y lo palpamos en la palabra de Dios. Él es el que nos redarguye y Él es el que nos da a entender la palabra precisa de lo que Dios que quiere que entiendamos, cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos en el Espíritu Santo, podemos tener paz, tranquilidad y vivir en comunión con Dios. Y fíjense, hermanos, que hablando de la samaritana, en ese momento, si ustedes también ya compartieron de la palabra, Él habla su vida y le comenta y le dice, ve, llama a tu marido. Y ella le contesta, no tengo marido. Mas sin en cambio, Él le vuelve a responder y le dice, 5 has tenido, mas el que vive contigo no es tu marido. El Espíritu Santo empieza a redarguir el corazón de la samaritana. Por eso es que cuando va hacia la multitud, hacia el pueblo, les dice, vengan a ver al hombre que ha revelado mi vida. Pero realmente era el Espíritu Santo quien estaba redarguyendo su corazón, sabiendo que ella había hecho algo malo ante los ojos de Dios. Entonces, de verdad, hermanos, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas como una revelación. Habla a nuestras vidas como una voz sutil, una voz que a veces nosotros no entendemos. Y les voy a platicar, quizás ya se lo saben, ¿no? Parte de mi testimonio. Yo no lo entendía muy bien. Ahora que estaba yo pues escribiendo lo de la prédica, venía a mi mente el momento que yo estaba en cama con lo del COVID. Y de verdad quizás no lo escuché audiblemente, pero sí decía, arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía en algún momento lo que estaba viviendo. Yo sabía lo que había vivido anteriormente. Pero esa vocecita me hizo entender que quizás no vi a Dios físicamente. No vi a Jesucristo. Pero sí el Espíritu Santo estaba redarguyendo mi corazón. Estaba diciéndome, ¿sabes? Tienes una oportunidad de vida. Tienes una oportunidad en donde tú puedes en algún momento hacer algo, ¿sí? Te voy a dar la oportunidad de vida, te voy a dar la oportunidad de que me conozcas, te voy a dar la oportunidad de que sepas que sí, tú estás viendo y veía yo durante mucho tiempo a Jesucristo, yo decía Jesucristo, Jesucristo. Sabía que existía el Espíritu Santo, pero saben, hermanos, no lo sentía hasta en ese momento. En ese momento yo entendí que el Espíritu Santo puede morar en nuestro corazón y en nuestra alma. El Espíritu Santo, hermano, podemos sentirlo y como se los decía yo, podemos sentirlo como el viento, como el agua, como el aceite. Lo podemos sentir como fuego, pero no es fuego. Lo podemos sentir como agua y esa agua puede saciar nuestros problemas, pero no es agua. El Espíritu Santo lo podemos sentir como aceite, pero no es aceite. Iglesia, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. El Espíritu Santo, se los decía hace un rato, el Espíritu Santo es una persona importante en todo el universo, importante en todo el mundo. Es Dios, es el Creador. Él es el más tierno, Él es el más amoroso. El Espíritu Santo es el hombre. Es Dios quien creó al hombre y que nos llenó de vida.
Y si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos encontrar en Génesis 1:1 y vean lo que nos dice. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, todo era un mar. Era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y fíjense lo que dicen, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo dice, hermanos? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí podemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado siempre, desde siempre y para siempre. Hermanos, cuando el Espíritu Santo se impregna sobre nosotros, es como una electricidad que corre por nuestro cuerpo. Es la sangre en nuestro cuerpo, en nuestras venas. ¿Se acuerdan la semana pasada que el pastor hablaba del ADN de Dios en nuestros corazones? Para mí siento que es el Espíritu Santo quien está en nuestro cuerpo, quien nos sigue en todo momento, porque Él es el Padre, es el Hijo y son una sola persona. El Espíritu Santo, les podré decir que guió a Abraham, y ustedes lo saben, a una tierra desconocida. Estuvo con Moisés y abrió el Mar Rojo y los libró de la esclavitud de Egipto. Ahora yo les voy a decir, hermanos, el Espíritu Santo vino sobre su iglesia y su iglesia somos todos nosotros, toda su creación. Y todos clamamos al Espíritu Santo. ¿Y qué decimos? Ven Señor Jesús, ven pronto. Pero saben, ese es el Espíritu. Por lo tanto, debemos tener comunión con Él. Hermanos, estuve leyendo y los psicólogos, ya les iba a decir, los psicólogos dicen que para poder ser una persona y tener vida, debemos tener 3 atributos. Y los atributos son aliento, voluntad y emociones para podernos considerar como unas personas. ¿Ustedes creen que siendo el Espíritu Santo invisible, tiene estos atributos? Y hermanos, vamos a leer en la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:10, Primera de Corintios 2:10. ¿Y qué es lo que nos dice? Dios dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Hermanos, investigando profundamente todo el asunto de algo, Él requiere de una mente muy inteligente, y el Espíritu Santo es la mente muy inteligente. Es el intelecto que tiene un Dios poderoso. Si leemos la Escritura, demuestra en Hechos a los Apóstoles. Ahí vemos al mismo Espíritu Santo exhortando, guiando, hablando, prohibiendo, enseñando todo tipo de cosas. Nos demuestra que el Espíritu Santo tiene intelecto, una mente muy inteligente. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿el Espíritu Santo tendrá bondad? Y les quiero leer la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:11 y nos dice: pero el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad
le da a cada uno. Hermanos, a cada uno de nosotros nos da ministerios. Y no es porque en algún momento nosotros lo queramos de esa manera. No es porque en algún momento nosotros decimos, no, pues es que a mí me gusta el ministerio de el ministerio X. Y decimos, es que yo me siento bien ahí. Pero las cosas no son así, hermanos. El Espíritu Santo sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Sabe en dónde podemos desenvolvernos. Sabe lo que podemos hacer en la obra de Él. Sabe lo que podemos en algún momento, lo que nos gusta. Y Él nos pone donde nos podemos desempeñar, porque Él nos conoce perfectamente. El Espíritu hace lo que Él detecta, porque Él tiene una bondad propia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos lo que queremos? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que podemos? ¿Saben? Eso lo hacemos porque tenemos voluntad propia. Pero saben, el Espíritu Santo que está en nosotros, porque se lo repetía yo y se los vuelvo a repetir, el ADN está impreso en nosotros, está impreso en nuestros corazones, está impreso en nuestra sangre. Ahora vamos, hermanos, ¿el Espíritu Santo tendrá emociones como el ser humano? Sí, efectivamente. Y vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4:30 y nos dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en cada uno de nosotros para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Hermanos, nos está diciendo tantas verdades a nuestras vidas que de verdad a veces nosotros hacemos a un lado o pretendemos que nada más existe el Dios Padre y Dios Hijo. Fíjense que hace poquito había una plática con unos hermanos y en esa plática llegábamos a la conclusión de que hay mucha gente que realmente no cree en el Espíritu Santo. No le da la importancia que merece. Y si el Padre, el Hijo, son importantes en la vida de cada ser humano, de verdad que el Espíritu Santo es también importante, porque son una sola persona. Entonces, hermanos, no debemos de entristecer al Espíritu Santo, ni con nuestras acciones. Él tiene emociones que si le fallamos podemos causarle heridas. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia o en nuestros ministerios no hemos hecho lo correcto ante Dios? Pecamos. Allí el Espíritu Santo se entristece. O cuando no estamos en comunión con Él. ¿Saben? No solo los domingos que venimos a su casa, que venimos a cantarle, que venimos a alabarle, que venimos a escuchar la prédica, debemos de estar al pendientes. Hermanos, tenemos toda una semana en donde el Espíritu Santo siempre vive con nosotros, en donde el Espíritu Santo siempre va junto de nosotros, en donde el Espíritu Santo siempre está junto a nosotros, llegando a casa, saliendo de aquí del templo, Él va con nosotros, subiéndonos al coche o a la camioneta, Él va con nosotros. Y de verdad, hermanos, su presencia es lo que nos debe de hacer felices y nos debe de llenar de emoción y nos debe de llenar de esa seguridad que debemos de tener, que Jesús, que Dios y que el Espíritu Santo va con nosotros.
Eh, Les voy a compartir, hermanos, un testimonio. Y esto se los digo porque realmente yo sabía que era el Espíritu Santo quien estaba hablando a mi vida. Y se los comparto porque no nos podemos hacer, como dice el dicho, de la vista gorda, porque hace como 20 días estaba yo durmiendo y llegó mi pensamiento, ve a visitar a una persona. Y a esa persona de verdad que no, la había yo tratado, es una mujer, señora, la había yo tratado, pero no había habido una conversación, eh, pues así de familia. Afortunadamente para mi hermana es su suegra. Y en ese momento el Señor me puso en un sueño que yo tenía yo que ir a verla. Sabía por mi hermana que en algún momento ella estaba enferma. Y Dios me dijo, ve. Y yo veía cómo en algún momento llegaba yo a su casa y tocaba la puerta. Pero saben, hermanos, había algo que no me dejaba entrar. Y yo veía cómo había gente, habían enfermeras cuidándola en la casa de ella. Y yo decía, oigan, vengo a visitar a fulana de tal. Y me decía, no, no puedes entrar. No puedes entrar. Y yo decía, pero ¿por qué? Y en ese momento pasaron algunas cosas en el sueño donde veía yo otras personas. Y por medio de esas personas pasaba yo a ver a la señora, pero cuando ella me veía, yo veía en su rostro una tranquilidad y una armonía muy bonita. Y yo no entendía yo ese sueño. Quizás a lo mejor se los comenté a uno o dos hermanos. Pero yo sabía que el Espíritu Santo me estaba diciendo, ve a verla, ve a visitarla. No sé, a lo mejor tuvo roces ella familiares con uno de tus familiares, pero eso que no te importa ni que te interese. Yo te estoy mandando. Y saben, hermanos, cuando estaba yo escribiendo esta palabra, porque les voy a ser honesto, hasta el día de hoy no había yo asistido a verla. Quizás a lo mejor porque no se me hacía pues algo importante, ¿no? Para mí en mi carne, pero para Dios era importante. Anoche que estaba yo escribiendo, llegó nuevamente a mi mente, visítala, ve. Y pude entender que el Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones porque ahí me dijo, o ahí sentí en mis pensamientos, ¿cómo puede ser posible que vas a dar una palabra que yo te estoy imponiendo con la forma del Espíritu Santo? Que vas a hablar de mí, pero tú no estás haciendo lo que yo te estoy mandando a hacer. En ese momento, mis hermanos, de verdad que dije, Señor, perdóname. Perdóname porque quizás no he entendido el motivo por el cual tú me dejaste en este momento. Tú me estás dando vida, tú me estás dando la salud. Y me lo estás demostrando y aún así me estoy negando a hacer tu voluntad, me estoy llegando a llevar tu gracia, me estoy negando a llevar tu amor, porque quizás inconscientemente no sabía lo que le sucedía a las personas. Pero saben, hermanos, la satisfacción que me dio en la mañana es que toqué a su puerta y de verdad que me recibieron. No era a mí, era el Espíritu Santo y era Dios. Dios sabía por qué tenía yo que ir. Y la palabra que en ese momento salió fue porque Dios la puso en mis labios. Y porque desde el momento que empecé a hablar con estas personas, empezaron a sentir esa necesidad de Él porque empezaron a llorar, mis hermanos.
Y eso quiere decir que el Espíritu Santo y Dios Padre se mueve en este lugar y en todo el mundo, se mueve en todo momento. Nada más que nosotros a veces nos hacemos ajenos a lo que le pasa al vecino, a lo que le pasa al amigo, a lo que le pasa al primo, a lo que le pasa a fulano de tal, aunque no los conozcamos. Esto que les estoy compartiendo, hermanos, de verdad que aún en estas semanas quizás fui ingenuo, porque ya había yo experimentado esa situación de que me mandaba con fulano, con sutano. No he aprendido ni a lo mejor aprenderé mucho. Yo sé que Dios es el que hace la obra y me está utilizando y nos utiliza a cada uno de nosotros si nosotros queremos. Si nosotros en verdad deseamos escuchar y saber que el Espíritu Santo va delante de nosotros. Porque nos podemos encontrar muchas cosas en el camino. Pero si está en nosotros y tenemos redarguye, y nos redarguye, podemos hacer algo. Pero cuando no pasa eso, cuando no estamos en la comunión del Espíritu Santo, lo primero que hacemos es esquivar las cosas y no ver por los demás. Lo que hemos olvidado, hermanos, es que el Espíritu Santo no vino ni a elegir un templo de oro, no vino a elegir un templo de plata ni un templo de piedras preciosas. Lo platicábamos con mi esposa. Perdón. Lo platicábamos con mi esposa y decíamos, ya te diste, o ella me decía, ya te diste cuenta de algo muy, muy importante. Si nos fijamos en la iglesia católica, el templo es muy hermoso. Su piso es hermoso. Sus candelabros es de oro. Sí. Pero ya viste Betel. Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, Jesús nació en un pesebre. Y para él y para Dios fue algo lujoso. No le puso piedras preciosas. No le puso tanto oro ni tanto plata. Pero saben, hermanos, aquí se siente el Espíritu Santo. Aquí se siente el amor de Dios. Aquí se siente el amor del Padre. Y de verdad, hermanos, que me siento contento porque yo sé que Dios fue misericordioso conmigo y me puso en el lugar que Él quería, en el lugar que Él está. Yo sé que Dios existe y está en todos lados, pero también depende de cada uno de nosotros si en verdad queremos aceptarlo en nuestro corazón. Y saben, hermanos, Él ha elegido a cada uno de nosotros como su templo de carne. Y el templo de carne que Él quiere es nuestro corazón. Es mi corazón y es el tuyo, como lugar de reposo. Él nos ha elegido a nosotros. Él no ha quedado en una cruz como nos lo han hecho saber muchas personas. Tampoco ha quedado en un baúl, porque el Espíritu Santo está con todos nosotros. Y se los decía hace un rato, quizás cuando salimos de aquí, cuando salimos de casa, cuando vamos en el coche, cuando vamos, estamos en el trabajo, Él está con nosotros. Pero a veces nosotros somos tan ingenuos que no le damos esa importancia. ¿Saben, hermanos? Él nos cuida cuando dormimos. Y Él está al pendiente cuando despertamos.
con gusto nos da su amor. Y Él nos dice, tú eres mi amigo. Él es todo lo que nuestro corazón desea. Saben, hermanos, cuando dormimos el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Nos levantamos por la mañana y abrimos los ojos. El Espíritu Santo ha estado toda la noche velando por ti y por mí. Y a veces nosotros no lo sabemos, hermano. Y cuando abrimos los ojos, Él se alegra y quizás a lo mejor es el primero que nos dice, buenos días, ¿cómo amaneciste? Y nosotros, entre dormilados, ni siquiera nos damos cuenta. Preferimos ponernos los zapatos, vernos en el espejo y quitarnos las chinguiñas, vernos en el espejo y peinarnos o limpiarnos en el cachete porque ya se nos cayó un poquito la baba, ¿no? Pero de verdad, hermanos, no nos damos cuenta que Él nos está saludando. No nos damos cuenta que Él ha estado toda la noche velando con nosotros o por nosotros. Y es una realidad porque realmente Él está en todo lugar. Él se mueve en todo lugar. A veces cuando Él nos está hablando vamos o nos levantamos tan deprisa que lo que preferimos es ir a la cocina, a tomar café, no sé, a comer, a tomar cereal. Y el Espíritu Santo está ahí. Y a veces Él, les decía yo con una voz sutil, nos dice, vamos a hablar. Yo tengo planes para ti en este día. Yo quiero que en algún momento tengas encuentro con diferentes personas que te vas a encontrar en la calle, en el camino o en la comunidad. Y nos dice, sabes, yo quiero que les hables de Jesús. Quiero que tú y yo hagamos un equipo. Necesito que tú les hables, porque yo no me puedo presentar ante ellos, pero tú sí puedes hablarles. Tú sí les puedes decir que hay un Cristo, que hay un Dios vivo. Pero a veces estamos apurados, hermanos, comiendo, que Él se pregunta y dice, no te interesa lo que te estoy diciendo. No te interesa lo que te estoy mandando. Y salimos corriendo porque se nos hace tarde para el trabajo y agarramos la bolsa, la mochila, los zapatos, los suéteres, no sabemos, ¿no? Y el Espíritu Santo, hermanos, de verdad va atrás de nosotros, va atrás de ti y va atrás de mí. Estamos en el trabajo, los que trabajan en la oficina y dicen, no, pues ya se enojó mi jefe con nosotros, o la gente nos está presionando. Y a veces con tanta presión nos sentimos agobiados, nos sentimos tristes. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos dice? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no me dices tus aflicciones? ¿Por qué no me dices lo que te está pasando? Pero a veces, hermanos, nos enfocamos más en la vida cotidiana que de verdad, en lugar de hablar con el Espíritu Santo, por lo menos decir, Señor, mira, me pasa esto, dame una solución a mi vida. No, lo primero que hacemos es agarrar el celular y hablarle a otra persona. Hablarle al amigo, al conocido y decirle, ¿sabes qué? Tengo estos problemas. Pero Él en algún momento dice, cuando tenemos los problemas, dice, yo te entiendo a ti y entiendo a la persona, porque sé que en algún momento tienen que arreglar sus problemas, pero, sabes, estoy pendiente de ti para que puedas hablar conmigo. Y a veces, hermanos, terminamos el día y vamos a la casa y el Espíritu Santo nuevamente sigue yendo tras nosotros y nos dice, bueno, ese hombre o esa mujer son muy ocupados porque ni tiempo tienen para mí. Pero saben, hermanos, a veces, o no a veces, creo yo que tenemos, cuando llegamos aquí,
tenemos que entender las cosas que venimos a escuchar, las cosas que el Señor está haciendo por nosotros. Y en ese momento que estaba escribiendo esto, me llegaba a mi mente la alabanza de cuando Él corre hacia nosotros. Y decía yo, de verdad, ¿cómo puede ser posible que yo en mis actividades diarias me enfoco en todo eso y no me doy cuenta que el Espíritu Santo me está hablando, que el Espíritu Santo corre tras de mí? Y de verdad, hermanos, es algo impresionante. Es algo impresionante saber que no le hacemos caso. Y luego corremos y Él dice, no importa, llegó a su casa, pero esperaré a que entre a su cuarto. Yo sé que abrirá la Biblia, pondrá un poco de música quizás y pasaremos un rato juntos, agradable. Y Jesús y el Espíritu Santo dice, yo lo ministraré en ese momento que Él esté leyendo la Biblia. Pero no, hermanos, ni nos acordamos siquiera de la Biblia, ni nos acordamos de Él. Y Él dice, yo quiero ministrarlo porque yo quiero hablar con Él y quiero hacer de esa mujer y de ese hombre una persona nueva, una persona que conozca de Dios. Pero el Espíritu Santo dice, cuando uno pone música, cuando pone nuestro teléfono, cuando nos ponemos a ver el Facebook, y Él se ha de preguntar, ¿de verdad me está sustituyendo a mí por ese tipo de cosas? ¿De verdad estás sustituyendo mi presencia por tu música, por tu celular? Y nos ha pasado, hermanos, porque llega la noche y nos vence el cansancio y cerramos los ojos y tenemos sueño. Y lo primero que decimos a veces, voy a hacer una oración, aunque sea pequeña. Y a veces ni siquiera oramos o ni siquiera le decimos al Padre, Padre, gracias por un día más de vida que me diste. Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo permanece siempre ahí, velando por ti nuevamente. Porque aún siendo infieles, Él siempre permanecerá fiel con cada uno de nosotros. La Escritura de Santiago dice que Él nos anhela celosamente. Y a veces no lo podía entender. No podía entender que a mí y a ti, hermano, hay alguien que nos anhela, hay alguien que nos ama. A veces nosotros sentimos que somos pecadores, que somos unos hombres que no merecemos el amor de Dios, que somos unos hombres hipócritas. Pero saben, hermanos, de una cosa sí les puedo asegurar que Él, aun siendo yo así, Él vino y me llamó. Él vino y me dijo, ven, quiero que hagas y que me ayudes. Y quiero que seas un eslabón en una cadena que yo tengo para que lleves mi palabra, para que lleves la buena nueva a los necesitados. He aprendido una cosa.
De verdad, hermanos, que hoy cambiaría todo por el Espíritu Santo. Porque aún en los momentos de muerte no lo entendía. Y cuando llegue a estar yo en su presencia, Él me pueda reconocer y pueda decir gracias porque realizaste mi voluntad. Porque de verdad, hermanos, el tener una economía, el tener una fama, el tener un buen trabajo, son pocas cosas, a diferencia de tener al Espíritu Santo. De verdad, hermanos, se los comparto porque por las cosas que han pasado, por las enfermedades que he tenido y que a veces los doctores decían, pero si tú vas para 9 meses para un tratamiento y son 2 meses y estás bien, veo la mano de Dios, veo su gloria, veo su amor. Y saben, hermanos, a cada uno de nosotros nos tiene de esa forma. Quizás a lo mejor algunos no tenemos enfermedad, pero tenemos escasez económica, no tenemos un trabajo. Saben, cuando yo llegué aquí, me di cuenta que Betel, que Dios que vive aquí, Betel es la casa de restauración de cada uno de nosotros. Es la casa de amor que nos está brindando, la casa de paz, la casa donde en algún momento nos sentimos con esa tranquilidad, esa satisfacción de saber que vivimos a su vista de Él. De verdad, hermanos, entonces, yo les puedo decir que estoy bien agradecido con Dios, agradecido con todos ustedes porque se ve que hay amor, porque lo demuestran. Eh, con esto voy a terminar, mis hermanos. Y yo quisiera que subieran los chicos de la alabanza. En Mateo 13:44 nos dice, con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo. Lo tiene para va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el tesoro y quedarse con él. Yo creo, hermano, que el tesoro es el Espíritu Santo. Y esta corta parábola podemos ver quizás a lo mejor a 3 personas distintas. A una que ha tenido un tesoro, pero lo ha escondido y se ha olvidado de él. Y a veces yo lo veo, de verdad, no es crítica, hermanos, pero a veces yo lo veo con hermanos que quizás a lo mejor han tenido un ministerio y han tenido ese tesoro y no lo han sabido guardar, no lo han sabido explotar, no lo han sabido anhelar. Y quizás a lo mejor es el cansancio de años, pero saben, hermanos, Dios me decía, ellos tienen que entender que tienen un tesoro inquebrantable que es el Espíritu Santo. La segunda persona tenía un campo
y era inconsciente que ahí ya tenía un tesoro. Y es lo que les digo, mis hermanos. A veces nosotros sabemos que tenemos un tesoro en nuestro corazón y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da esas fuerzas para seguir adelante, pero no queremos explotarlo. No queremos darnos cuenta que Él es el que en algún momento quiere que nosotros trabajemos para Él. Y ese tesoro que teníamos guardado en ese campo, en esa tierra, que es nuestro corazón. Pero no lo queremos explotar, no lo queremos echar a volar. Y la tercera es un buscador de tesoros. Quizás es para los nuevos, porque vienen con ese amor, porque vienen con esa ilusión, con esas ganas de trabajar. Lo veía yo hace un rato, cuando venía yo a traer a mis hijas en la escuela, en la escuelita de verano, y veía a muchos hermanos nuevos y decía, wow, ellos sí anhelan el tesoro, ellos sí lo quieren acaparar, ellos sí lo quieren tener en su vida. Y así como ellos, yo sentí en el primer momento que yo llegué a este lugar, que yo llegué a los pies de Jesús. Y aún así, mis hermanos, de verdad no es vanagloria, pero lo sigo sintiendo. Y yo quisiera, Dios quiere, que todos los hermanos que tienen años en el Evangelio atesoren, guarden, exploten, enseñen y rieguen ese tesoro a la gente que lo necesita. No nos los guardemos, hermano. No lo dejemos en un baúl. No, al contrario. Vayamos a dar las buenas nuevas de lo que Jesucristo hizo con nosotros, de lo que Jesucristo hace aquí en Betel, de lo que se mueve en esta casa, del amor de Dios, de la comunión del Espíritu Santo. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿hay alguien de aquí capaz de buscar un tesoro, capaz de perder todo, capaz de perder fama, de perder influencia, de perder dinero, reputación, todo lo que podemos tener en este mundo, para poder tener el tesoro que es el Espíritu Santo? Porque es todo lo que debemos adorar, porque Él es el Maestro. Cuando abrimos la Biblia, Él nos enseña, y cuando la leemos, Él nos dice: voy a moldear tu carácter, voy a moldear tu carácter, porque aún ante la gente siempre eres el bueno, pero detrás de esta persona física hay cosas que nos atormentan, hay cosas que hemos hecho mal, y el único que redarguye el corazón, el único que nos da esa salvación, es nuestro Señor Jesucristo.